Entonces, la primera conferencia de la tarde aquí en el Salón Rojo. Para la CIP es un gusto recibir en estas 20º jornadas de la AGIP al ingeniero Enrique Abellá y a Gonzalo Albicete del Instituto Universitario Autónomo del Sur para hablarnos a propósito de seguridad de redes Linux. ¿Qué tan seguro están sus datos? Ingeniero, Gonzalo, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. La idea de esta charla va a ser mostrar algunas cosas con respecto a la seguridad. Vamos a empezar a hablar de la parte de red en sí, eso lo va a encarar el ingeniero Abellá, ¿sí? Y yo me voy a encarar en la parte de lo que tiene que ver con Linux, una introducción, o sea, no piensen que va a ser wow, vamos a ver cosas nuevas, sino algunas cositas y algunas pautas con respecto a seguridad a nivel de Linux, y al final hacer algunas aclaraciones con respecto a la seguridad, porque toda la jornada de la GIAP es sobre seguridad. Van a ver que algunas cosas no se están cumpliendo o van a haber cosas interesantes sobre eso. Primero que nada, empezamos y lo primero que tenemos que saber es esto. Es una pregunta interesante en la cual nosotros tenemos que decir, nunca gaste más dinero en el sistema de seguridad que el precio de los datos a guardar. Eso es fundamental, ¿tá? Porque hay veces que nosotros decimos, tenemos que tener terrible seguridad, pero resulta que son datos muy fáciles de recuperar o no tan seguros, ¿sí? Entonces, eso es lo primero. La charla entonces se va a dedicar, ¿sí?, en esas tres áreas: nivel de red, encargado por Enrique, y seguridad básica de Linux y seguridad del sistema a nivel de Linux también. De esos dos últimos temas los voy a dar yo. ¿Ok, Enrique? Gracias, Gonzalo. Sí. Disculpen, yo me voy a parar y caminar un poco. Se me han quejado porque mareo al público, pero bueno, serán los nervios, aunque pasa el tiempo y no se me van. Es la costumbre, me parece, me concentro más fácil. Sí, pasamos a la primera. Gonzalo es el especialista en Linux. Yo solamente voy a hacer un pequeño aporte, lo que es seguridad en redes, el aspecto de qué es lo que tenemos que tener presente cuando tenemos una comunicación a través de una red, o estamos planificando la seguridad en una red, y comentar rápidamente, porque el tiempo no es mucho, la encriptación, firmas digitales, clave pública, clave privada, que por ahí se maneja mucho, pero de repente no tenemos una idea de cómo funciona, cómo va la cosa detrás. Como se imaginan, el tema daría para hablar mucho y largo y tendido. Solamente vamos a esbozar las estrategias. Acá me siento más cómodo porque los veo a todos. De cómo funciona, cómo es el mecanismo por el cual funciona un protocolo de seguridad, una clave pública, etc. A nivel de red, entonces, decía, tenemos las propiedades deseables. Vamos a hablar de criptografía, clave privada y pública y la firma digital. Estos son los 4 aspectos a tener presente cuando estamos planificando, estamos evaluando la seguridad de una red. Por un lado, la confidencialidad. Eso es lo que primero nos viene a la cabeza, ¿verdad? Es decir, que lo que yo envío no lo puede leer nadie que no sea quien yo quiero, el destinatario. Por otro, la autenticación. Nosotros queremos saber con quién estamos hablando. Y muchas veces nos quedamos por ahí. Decimos, bueno, la información va segura y yo sé que este mensaje viene de fulano de tal. Lo que nos olvidamos, y a veces puede ser muy importante, es el no repudio. Es decir, tener seguridad de que la información viene de quien dice ser. Y ustedes saben que en Internet eso es muy común. Hasta un correo electrónico puede ser que no tengamos certeza de quién nos lo está enviando. Y otro aspecto que a veces puede parecernos menor, y es que la información nos llegue tal cual nos fue enviada, que no haya sido adulterada en el camino, por error o con intenciones maliciosas. La criptografía soluciona en buena medida buena parte de estos problemas. El objetivo, evitar la interpretación de mensajes que enviamos. Y la idea es transformar nuestro mensaje en algo que solamente lo puede descifrar
quien nosotros queremos. Están las técnicas tradicionales, que son quizás por muchos de ustedes conocidas, incluso ahora me vino a la cabeza, no me gusta salirme de tema, pero siempre, el código Da Vinci, donde hay muchos mensajes cifrados y con transposición y sustitución, se encuentra, y esa es la conocida. Es una técnica muy utilizada en las guerras para enviarse mensajes dentro de un bando o del otro, y justamente el otro quiere interceptar mensajes, pero después tiene que poder leerlos y leerlos a tiempo muchas veces. Y entonces las técnicas, que eran manuales o semimanuales, implicaban sustituir, ¿verdad? Ustedes no vamos a entrar en eso porque no viene al caso, simplemente cambiar los caracteres unos por otros o por caracteres completamente diferentes, o simplemente intercambiar una letra por otra. Esa es una técnica antigua y ya son muy fáciles de descifrar. Y transposición es una variante de la técnica de sustitución. Incluso durante la Segunda Guerra Mundial cobró fuerza la informática como herramienta para justamente descifrar mensajes de los enemigos. Las técnicas modernas son más o menos las que usamos comúnmente, o por lo menos, en realidad las usamos aunque no sepamos, ¿verdad? Básicamente están basadas en lo que se llama clave privada y clave pública. No había que pasar de ella. La estrategia para la encriptación de clave privada es tan sencillo como que el que transmite y el que recibe tienen ambos el mismo algoritmo y conocen la clave privada. Es un método tan seguro como cualquiera de los otros. Tiene el inconveniente que transmisor y receptor tienen que disponer del mismo algoritmo y conocer la clave secreta, la clave privada. A nivel de una empresa, de repente eso no es difícil, aunque sí puede representar un gran problema cuando es una empresa que está geográficamente distribuida, y si bien mantenemos el mismo algoritmo, pero cambiamos la clave privada. ¿Cómo hacemos llegar de una forma segura a todos los lugares de la empresa, a todos quienes necesitan comunicarse, esa clave privada? Otra estrategia, un poco más moderna, es, clave privada se sigue utilizando al día de hoy. Tiene ese inconveniente. Si nosotros podemos solucionar ese problema, no tenemos problema en la comunicación. Clave pública. Clave pública, como quizá ustedes algunos hayan utilizado, hay un algoritmo con una clave pública para encriptar mensajes, pero un mensaje encriptado por ese algoritmo público solo puede ser desencriptado por quien posea la clave privada para desencriptar. Entonces yo puedo comunicarme con una persona que esté en cualquier parte del mundo y decirle: usa tal algoritmo público con tal clave pública. Él encripta el mensaje, me lo manda por el medio que guste, por correo electrónico, y cuando llega, yo con mi clave privada y el algoritmo correspondiente puedo descifrar el mensaje. Nadie que no tenga en particular la clave privada va a poder descifrar el mensaje. Esa es la estrategia y ese es el esquema. En eso se basa incluso lo que vamos a ver a continuación, que son las firmas digitales. Las firmas digitales son utilizadas justamente, como comentaba hace unos instantes, para evitar el repudio, es decir, no, yo no te envié eso. Y muchas veces puede ser muy importante, imagínense, transacciones bancarias o distintos tipos de notificaciones. Nosotros tenemos que tener certeza de que el mensaje que recibimos es de quien dice ser. Hay dos formas: firma digital de clave secreta. Para eso tenemos que tener un Big Brother, me gustó el término porque suena mnemotécnico, seguro que se lo van a recordar, espero. Yo me lo acordé, que tengo muy poca memoria, supongo que ustedes también. Y a lo que apunta el Big Brother es que tiene que haber una entidad intermediaria que conoce mi clave privada. Entonces,
la entidad esta, por ejemplo un banco, conoce mi clave privada y yo, por ejemplo, le puedo decir, hágale un depósito a la cuenta de fulano de tal. Lo mando encriptado por mi clave privada. El banco, como conoce el algoritmo y mi clave privada, desencripta el mensaje, lo entiende y lo envía a la persona que yo le quiero acreditar ese dinero. El banco, a su vez, por ejemplo, encriptaría con la clave privada del destinatario de ese depósito y le informaría que yo le hice un depósito de tanto dinero. Entonces, en este esquema, quienes conocemos la clave privada son el usuario y el Big Brother. Puede ser un banco, puede ser el gobierno o cualquier entidad. ¿Cuál es el problema? Tenemos que tener confianza. Por eso se puso el ejemplo del banco, aparte de que justamente para transacciones bancarias eso es importante. Si queremos evitar el tener que confiar en una entidad intermediaria, por supuesto que esto está pensado en que si, por ejemplo, luego yo quiero negar que envié ese mensaje en definitiva, el destinatario de ese depósito iría a un juez, el juez va a la entidad bancaria, siguiendo en el mismo ejemplo, ¿verdad? Y el juez daría orden de que el intermediario confirme que yo hice, ahí donde está la garantía para las personas, la garantía legal, de que yo fui, porque soy el único que puedo con esa clave privada haber enviado ese mensaje al banco. La forma de evitar el intermediario es firmas de clave pública, que acá sí, copiando de un libro muy conocido probablemente por muchos de ustedes, y simplificándolo porque es, creo, de interés o por el alcance de la charla, el esquema sería el siguiente. Yo tengo un mensaje a transmitir y el receptor, luego de todo el proceso de encriptación y desencriptación, tiene que recibir exactamente el mismo mensaje. Lo que yo hago entonces es, el que transmite, el emisor, encripta el mensaje con su clave privada. Aquí entonces, encriptación con clave privada. Ese mensaje encriptado se encripta con la clave pública del receptor. Hay una doble encriptación, ¿verdad? Así encriptado viaja el mensaje por la red hasta que llega al destinatario. El destinatario lo primero que tiene que hacer es desencriptarlo con su clave privada, ¿verdad? Yo lo encripté con la clave pública de quien lo va a recibir y él lo desencripta con su clave privada. Es el esquema, ¿verdad?, de clave pública. Y por último, utiliza la clave pública para desencriptar lo que yo encripté en esta primera fase de la transmisión. Dos cosas a aclarar. En primer lugar, el documento que debe guardar el receptor, digamos lo que está firmado por mí, es el mensaje que obtiene aquí, que si bien no lo puede leer todavía, o por lo menos no lo puede entender, eso es lo que garantiza que yo lo encripté con mi clave privada, porque él lo desencripta con una clave pública. Y lo otro es lo que no me acuerdo, que siempre me dijeron, nunca digas, son dos cosas y después te vas a olvidar de la segunda. Lo otro es que los algoritmos de encriptación tienen que soportar un doble encriptamiento, porque yo acá encripto y vuelvo a encriptar. Y esta función de encriptar y volver a encriptar tiene que devolverme el mensaje original al final de la cadena. Con esto daríamos más o menos por terminado el tema de claves privadas y claves públicas. Y vamos a comentar
más o menos rápidamente algunos protocolos seguros. Por un lado, vamos a hablar del protocolo SSH, utilizado para acceso remoto. Antes era más utilizado el Telnet. Y por otro lado tenemos el SSL, TSL y el HTTPS. Fundamentalmente todos usamos y conocemos el HTTPS, que es el protocolo seguro para navegación en hipertexto. Esquemáticamente y resumidamente, ¿cómo funcionan estos protocolos seguros? Aquí resumí cómo sería ese intercambio de una forma, creo que bastante sencilla y entendible, que da una idea de cómo es el mecanismo. En primer lugar, el cliente. Todos tenemos el concepto de lo que es cliente y servidor, ¿verdad? El servidor siempre está dispuesto a atender nuestros llamados de los clientes. Entonces el cliente, cuando quiere comunicarse, envía un mensaje al puerto 22 del servidor. El servidor, a través de su puerto 22, es un puerto estándar, es donde recibe las conexiones que piden seguridad. El servidor recibe el mensaje por el puerto correspondiente, está preparado para recibirlo y responde con un algoritmo y le envía la clave pública. Ahí no lo puse, también lo que está enviando es su certificado, ¿no? Se autentifica como que el que está respondiendo ese mensaje es el servidor al cual yo le envié el mensaje y no que mi mensaje fue desviado a otro servidor y me responde otro. El cliente entonces, con ese certificado de autenticidad del servidor y la clave pública, verifica que el servidor sea quien dice ser, genera una clave aleatoria, válida para esa comunicación, y la envía encriptada con la clave pública que le envió el servidor. Una clave pública que solamente, como vimos hace un momento, quien la va a poder desencriptar es el servidor de la comunicación. Bien, una vez recibido el mensaje, el servidor ya tiene entonces una clave aleatoria, una clave privada para esa comunicación, y se establece la comunicación en base a esa clave privada generada aleatoriamente por el cliente. Se da lo que le llama el ham no sé cuánto, porque yo el inglés es muy pobre para mí, si bien estudié mucho pero aprendí poco. Se dan el apretón de manos y ahí empieza la comunicación con los mensajes encriptados por esa clave aleatoria generada por el cliente. A pedido de Gonzalo, me detengo un momento a hablar del protocolo de conexión remota, básicamente el Telnet, el SSH, Security Shell, es prácticamente el mismo protocolo que el Telnet, pero una versión que incluye encriptación. El Telnet, como muchos de ustedes saben, algunos quizás lo conozcan como un escritorio de acceso remoto. Básicamente el Telnet, si bien eso también lo es, básicamente es un protocolo de comunicación para acceso remoto. Tenemos el Telnet, que nos permite conectarnos desde un PC, por ejemplo, a través de un conjunto de redes, a un servidor y trabajar como estuviéramos conectados en ese servidor. Estamos utilizando todos los recursos del servidor. Es para los que somos más veteranos en la informática como trabajar desde un terminal tonto. El esquema sería más o menos este. Tenemos un PC conectado en una red, puede ser dentro de una empresa, y lo que tenemos que hacer es solicitar a través de la red una conexión. Lo que tenemos que conocer nosotros es la dirección del servidor y solicitarle por el puerto 23, en este caso, una sesión de trabajo. Recibiremos la contestación a través de toda la internet, la red empresarial,
y de repente nuestra red local, y se establece la comunicación. Para redondear el tema del escritorio remoto, como decía, se conecta por el puerto 23 y no usa encriptaciones. El gran inconveniente de esto es que en particular el usuario y la contraseña que usamos para la conexión viajan en texto plano. Cualquiera que intercepte nuestro paquete va a estar viendo usuario y contraseña. El SSH, prácticamente la única diferencia que tiene con el protocolo Telnet es que usa encriptación, basándose un poco en todo lo que hemos visto anteriormente. Y por supuesto que, como también acabamos de comentar, para pedir una conexión segura tenemos que hacerlo en una primera instancia por el puerto 22. Ustedes sabrán también que nosotros solicitamos una comunicación a un servidor en un puerto preestablecido, estándar, y el servidor después, eventualmente, una vez que se establece la comunicación, dice, bueno, la continuamos por tal otro puerto, ¿no? Un comentario al margen. ¿Cómo usar Telnet o SSH? Bueno, generalmente lo usamos a través de algún software para estos efectos. El PuTTY es uno de los más conocidos, sencillo, potente y gratuito, que no es de menor importancia. En el PuTTY tenemos, Gonzalo justamente lo utiliza y me mostraba, ponemos la URL del servidor, decimos en qué protocolo vamos a utilizar, porque la mayoría del software que tenemos para escritorio remoto pueden trabajar con cualquiera de los protocolos disponibles. En el caso de PuTTY trabaja tanto con Telnet como con SSH. Bueno, muy brevemente vamos a comentar lo de los cortafuegos. No te dejé nada de tiempo, pensé, se me fue volando, pasé tan bien. Bueno, los cortafuegos, me vas a matar. Sí, ya termino, muy rápidamente, porque además no queríamos hablar de seguridad de una red sin hablar de un cortafuegos. También, como los conceptos que vimos anteriormente, lo vemos muy rápidamente. Básicamente lo que hace un cortafuegos es controlar el tráfico que entra o sale de nuestra red. Siempre está pensado hacia afuera de la red para descartar paquetes que no cumplan con ciertas condiciones. Puede ser implementado en hardware, en software o con hardware y software. Como generalmente sucede, cuando es por hardware es más rápido y más confiable, ¿no? Sucede a veces que los que quieren atacar nuestra máquina nos deshabilitan el cortafuego. ¿Sí? Y hay 3 generaciones, y hay alguna más, pero se podrían agrupar en estas, por lo menos 3 primeras. La primera, que por lo menos para mí es la más conocida, simplemente analiza cada paquete que pasa y ve si tiene algo que no nos gusta, y en ese caso lo descarta. Los cortafuegos a nivel de aplicación son más lentos, pero ya tienen mayor conocimiento, más inteligencia, analizan los paquetes según el protocolo que se está utilizando, según para qué aplicación son. En eso pueden hacer una validación más completa. Y por último, los cortafuegos de estado, que lo que analizan son más rápidos que los de aplicación, y lo que analizan es la comunicación, o sea, todos los paquetes saben cuando un paquete es de comienzo de comunicación, de fin, y por ejemplo, paquetes que vengan de una comunicación que está terminada, los descarta. Bueno, ahora sí, les paso con mi compañero Gonzalo. Bien, de vuelta, o sea, la idea es lo siguiente, hacer una pequeña introducción en la parte de redes, ¿sí? Más o menos fue lo que vamos. Ahora vamos a ver seguridad a nivel tanto de un entorno como de un servidor Linux y qué cosas podemos hacer sobre eso. La primera parte entonces es el entorno físico, ¿tá? Lo que vamos a ver es la parte de control de puertas, el control de acceso, cómo se entra y qué personas entra. Simplemente es una presentación, ¿tá? No voy a explicar cada uno de esos, o sea, la idea es poner el servidor lo más seguro posible y controlar quién entra a ese sitio, ¿ok? Básicamente esta pantalla es simplemente para informarles eso, ¿tá? Lo que sigue después es
con respecto al arranque de un sistema Linux. No sé cuántos de ustedes trabajan en Linux, o conocen Linux, o saben lo que es, pero todas las distribuciones de Linux tienen un arrancador, o dos arrancadores, ¿sí? O manejadores de buteo, que puede ser el Lilo o el Grub. El más utilizado a las últimas versiones es el Grub, pero tiene varias contraindicaciones, ¿sí? Primero que nada, el Grub lo que habla ahí es un gestor de arranque múltiple y toda la historia que todos sabemos, ¿sí? Pero tiene un problema, que si no activamos... ¿Dónde está que me gusta jugar con esto? Si no activamos esta parte, la contraseña por MD5 que se puede generar, puede pasar de que cualquiera persona que edite el Grub y ponga una simple línea en un renglón de la edición que entre como se llama single user o usuario simple, entra al sistema como root. Por más que tengamos un control de acceso brutal, como en la primera transparencia, simplemente viene alguien, pone una S en una determinada línea y arranca y es root en ese sistema Linux. O sea, es fundamental poner contraseña en la parte de Grub. Yo lo que le traje es más o menos, ¿sí?, cómo se genera esa contraseña, ¿ok? La idea es, se edita el archivo menú.lst o el group.conf, es un link, o sea, es lo mismo de uno a otro, porque ese simplemente es por compatibilidad que hay entre una u otras versiones, y lo que se hace es, se genera con este comando, me pide una contraseña, que esta es la que pongo yo acá, y esta es la otra, y él lo que me devuelve es la encriptación de esa contraseña. ¿Qué hacemos con esto nosotros, con esta parte? Lo que hacemos es simplemente la copiamos tal cual en una línea del grupo. Lo que yo traje es también cómo se pone. O sea, esta es la edición de un grupo. Básicamente le digo cuál es la sesión por default por la cual va a entrar ese grupo, si no aprieto ninguna condición. ¿Cuánto tiempo tiene el menú? Esto capaz que ustedes, si es un sistema operativo o un equipo que no tiene otro sistema operativo instalado, yo lo que puedo hacer es esto, el timeout, ponerlo en 0. O sea que automáticamente arranque, ¿sí?, en el Linux correspondiente. Pierdo algunas cositas que capaz que no la puedo editar o algo, pero es aconsejable esto dejarlo como está. Lo que sí hacemos es simplemente ponemos el comando correspondiente y después la contraseña que me devolvió el comando anterior. Básicamente es esto, ¿sí? Esto es con respecto al nivel del buteo. Ojo, me estoy olvidando de algo interesante antes de esto. Siempre hay un pero. Con respecto a esto, es a nivel del sistema operativo. Pero antes del sistema operativo, ¿qué está? Está el BIOS, ¿sí? Yo puedo tener también mi Linux totalmente protegido, encriptación de datos en el disco duro, contraseña en el grupo, pero resulta que mi BIOS del equipo no tiene contraseña. Entonces cualquiera viene, lo prende, hace F1 suprimir, y tiene el BIOS y arranca, cambia la secuencia de buteo, y arranca desde su pendrive o de un CD. Entonces, también tenemos que volver y revisar toda esa parte de seguridad. ¿Está claro? O sea, siempre van a encontrar una fuga en la parte de seguridad. Una vez dicho, bueno, ok, mi equipo está seguro, en un lugar seguro, ¿cómo hacemos para que los datos, ¿sí?, y yo pueda controlar quién entra? Una de las cosas que se hace es, esto lo sabe casi todo el mundo, es tratar una contraseña lo más robusta posible, ¿sí? Obviamente es aconsejable más de 8 caracteres. Esos 8 caracteres es aconsejable también que, aparte que tengan letras y números como lo hacemos habitualmente, que tengan algún símbolo especial, una coma, un punto y coma o algo, porque los algoritmos de descriptación averiguan muy fácilmente letras y números, la combinación, pero les cuesta montones sacar un carácter especial, ¿sí? O sea que una trampita que yo puedo poner en mi contraseña, poner algún punto y coma o 2 puntos o algo, ¿ok? Otra cosa también que podemos hacer es deshabilitar la cuenta de root. O sea, decir, root no entra en mi equipo. ¿Cómo hago? Bueno, lo hago a través de otras herramientas. Ya vamos a ver cuáles son esas herramientas para poder entrar como root y cómo se activa eso, ¿sí? Lo que le puse acá es simplemente cómo se desactiva la contraseña, o sea, el usuario root. Y otra técnica que hacen algunos administradores, esta es simplemente para habilitarla, o sea, es asignarle una nueva contraseña. Básicamente es eso. Y algunos administradores lo que hacen es esto. Es asignar o crear un usuario. Acá yo le puse como ejemplo Tor, simplemente para ver la red de root, nada más que eso, con el UID y el GID 0. ¿Está claro? O sea, como usuario, superusuario, y como grupo también de superusuario, ¿ok? Eso es una técnica que se hace también para no entrar como root, para que los que me están haciendo sniffer sobre mi equipo no sepan
que estoy entrando con ese usuario superusuario. ¿Ok? Esto es obviamente que es muy tonto poner una contraseña de estilo, o sea, un usuario de ese estilo. Pongan algo más sofisticado para que el que está haciendo sniffer no se dé cuenta, mirá, está entrando root, pero lo pone al revés. ¿Ok? Básicamente es eso. ¿Qué otra cosa podemos usar? O sea, una vez que deshabilitamos, ¿sí?, el usuario root, ¿cómo hacemos para administrar como root? Una de las cosas es usar el comando sudo. ¿Tá? El comando sudo lo refleja este dibujito. ¿Tá? Lo que hace es, en un español, hazme un sándwich, sí, así nomás, le pide a este macaquito, y este dice, ¿qué? Hacételo vos mismo. ¿Tá? Vamos a traducirlo al español, ¿sí? Este, en cambio, ahora dice, sudo, hazme un sándwich. Y este dice, ok, te lo hago. ¿Tá? Básicamente eso es sudo. ¿Tá? O sea, tratar de emular, ¿sí?, a el usuario común, ¿sí?, como un usuario root. ¿Qué ventajas tengo con sudo? ¿Sí? Es que lo gobierno todo a través de un archivo que se llama sudoers, que está debajo de etc. Yo lo que hago con eso, ¿sí?, es lo siguiente. Esto es otra historia, ¿sí? Es hacer esto. Es decir, sudo, o sea, esta es la versión demo, vamos a suponer, porque ustedes le dicen esto, pero esto atrás hay una cantidad de cosas que hay que hacer que lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Digo, yo pongo sudo, ¿tá?, /bin/kill, señal 9 a este proceso. Y acá me pide una contraseña. Y acá vienen todos los errores de todo el mundo. Ya sé que no se tapa de preguntas, pero esta contraseña que pregunta, ¿de quién es? No. Exacto. Es la del usuario que está ejecutando En este caso vendría a ser user 1. Esa es todo el mundo muere ahí. Dice, el sudo no me anda, el sudo no me anda. ¿Por qué? Porque están poniendo acá la contraseña de root. Y no va eso. ¿Tá? O sea, el sudo lo que hace es, en el archivo que vimos recién, habilita al usuario tal para ejecutarse como root. Entonces, él con esta contraseña se está validando a él como usuario. O sea, yo soy user 1. Entonces, por eso acá va la contraseña, ¿sí?, del usuario que está ejecutando el sudo. ¿Qué otra cosa interesante también? Importante editar, ¿tá?, el sudoers, con el comando vsudo. ¿Por qué? Porque si usted lo editan con vi o con vim, puede haber concurrencias de edición a ese archivo. En cambio, el comando vsudo lo que hace, ¿sí?, es bloquea cuando está editándose el archivo sudoers. O sea, no van a haber dos administradores trabajando sobre ese archivo. O sea que les aconsejo trabajar sobre ese archivito. O con ese comando, perdón. ¿Ya estamos? Ah, te veo ahí, me pones nervioso. Bien, otra cosa también, esto es básicamente la sintaxis, ¿sí?, del interior, o sea, cómo se edita el comando, el archivo de sudoers. Superuser_do lo que hace es sudoers, y particularmente lo que tiene el sudoers es que yo puedo definir alias. Esos alias son grupos de cosas. Lo puedo definir a nivel de comandos, ¿sí?, a nivel de usuarios, a nivel de grupos, una cantidad de cosas. O sea, ustedes si se fijan en el sintaxis van a ver. Yo lo que traje acá es simplemente una línea. Le puse un comando que se llama un alias a comandos, que se llama niveles, que puede hacer init y chkconfig, y otro que se llama procesos, que puede hacer nice, kill, y también un kill en otro nivel. Básicamente, ¿sí?, lo que hace es asocio el alias proceso a un grupo de usuarios de esta forma. Este porcentaje significa que esto es un grupo definido en el sistema. Y le digo igual all, o sea, todos los niveles, a el alias procesos. O sea, todos los usuarios que están en este grupo van a poder ejecutar a través del comando su todos estos comandos que aparecen acá. ¿Ok? Básicamente es eso. ¿Sí? Siendo sudo group un grupo definido del sistema. Eso es lo que habíamos acomodado recién. ¿Tá? Obviamente que esto es una versión muy reducida de lo que puede hacer sudoers, ¿sí? O sea, dentro del man ustedes van a ver una cosa, pero sepan que existe esta posibilidad de definir comandos y asociar comandos a usuarios, ¿tá?, para que esos usuarios puedan ser como pequeños administradores. Administradores de impresión, administradores de discos duros, ¿sí?, o de respaldo. ¿Ok? Eso se lo dejo a ustedes para que investiguen. Equipo local. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, en la parte de la seguridad, es configuración de logs y la parte de trabajo de consolas múltiples activadas, ¿sí? Obviamente que en esta parte, acá en la parte local, no me daría el tiempo para hablar, estaría faltando la parte de contrafuegos, o sea, el IP tables o alguna cosa de ese estilo, pero no me da el tiempo de hablar de eso, o sea, las partes de las cadenas y cómo se forma toda esa historia. Sí, o sea que vamos a hacer una pequeña configuración de los logs. La idea de logs que es
No. ¿Dónde andamos? La idea de... ¿Ya se nos fue ahí? Muchas gracias. Ay. No importa, vamos a ver cómo lo arreglamos. La idea de logs, ¿sí? Es lo siguiente. Faltó una parte. Es definir archivos de logs, ¿sí? En el sistema. ¿Cómo lo hacemos eso? Vamos a empezar por la parte más fácil. Habilitar la parte de consolas, ¿sí? La idea de consolas... ¿Cuánto tiempo tengo? Sí, para. Unos 5 más. Esperen un momentito que les muestro la otra presentación y vemos cómo la arreglamos. Pueden silbar si quieren. O aplaudir o como quieran. Abrir. ¿Dónde está esto? Para que Office 2007 no lo tengo yo. ¿Alguien sabe trabajar en esto en Vista? ¿En Seven, digo? Archivo, abrir. Acá vamos. ¿Dónde está mi PC acá en esto? Sí. No está en el pendrive. Sí. Ahí va. Eso, y en la que dice en casa. Ahí está. Esto es lo que hablamos. Esto es problema de Billy ahí. Sistemas, local, tipo local, hasta acá. Acá estamos. Estamos acá. Esto. Para lanzar esto desde acá es Shift F5. Vamos a ver. No, F5 es el principio, eso lo tengo claro. Bien, ahora sí, equipo local. ¿Sí? La idea es lo siguiente. La idea entonces es tener un archivo, todo se configura a través del etc.syslog.inf, ¿sí? Y la idea es lo siguiente. Este archivo está compuesto, esto no lo voy a leer, con dos elementos. Uno que es una cosa que se llama selector y otra cosa que se llama acción. Es medio complicado para la gente que recién entrese en Linux, pero bueno, para aquellos que estamos en Linux es bastante fácil. El selector, a su vez, lo que hace esto en particular es agarrar un problema, ¿sí? O una instancia de un error o de conexión o algo, y lo va a derivar según la facilidad y según la prioridad, lo va a enviar a algún lugar que yo le hago con respecto a la acción. Vamos a ver cómo funciona eso. Dado un error, si de kernel o de mail o de que sea, yo le digo, bueno, si es de tal nivel, mandarlo a tal lado. Si es de tal otro nivel, mandarlo a tal otro. Básicamente eso es lo que se va a encargar el syslog, ¿sí? A través de estos dos elementos. La facilidad, lo que tiene es lo siguiente, el selector lo que tiene son dos cosas, facilidades y prioridades. Son 13 facilidades y 11 prioridades. Estos son los niveles que yo quiero de kernel, de mail, de logs, una cantidad de cosas, y después qué nivel de prioridad, panic, crítica o lo que sea. Esto lo van a ver ustedes en el syslog, que está muy fácil, ¿sí? Una idea de lo que pueden hacer con la acción, o sea, una vez que se produjo un error o un log o un mensaje de error, yo digo, ¿a dónde lo puedo mandar? La idea vendría a ser la acción, lo puedo mandar, ¿sí? A un archivo definido en mi sistema, a la consola del sistema, a una terminal determinada, a unos usuarios conectados, ¿sí? Root o user 1, o a ambos, ¿sí? O, esto es lo más interesante de todos, a un terminal remoto, o sea, a un equipo remoto, en el cual yo unifico todos los logs de todas mis máquinas. O sea, dejo los logs en mi máquina local, pero después tengo que tener un log, tengo 5 servidores Linux, y quiero que los errores de esos 5 servidores vengan hacia mí. Entonces yo lo que hago en el archivo syslog.conf, que es, básicamente, defino en este lugar, la dirección IP o el nombre de host, si lo tengo definido, por DNS y toda la historia, que manden los logs a ese servidor. Una vez que yo tengo todo esto configurado, va a quedar algo parecido a esto, ¿sí? Esto es básicamente, le digo, que el error de kernel, cualquier sea, ¿sí?, el nivel de error, lo mande
a un archivo, ¿tá?, de que genere el logs ahí, que quede guardadito en ese lugar. Digo que todos los kernels, perdón, todas las, vamos a verlo de vuelta, porque entonces siempre me equivoco. Todas las facilidades, ¿sí?, del tipo warning vayan a un log, a un archivo que se llama warning, ¿sí? Aparte del kernel que está acá, quiero tener también el kernel info, o sea, la información del kernel, que lo mande exclusivamente a un log, a un archivo que se llame kernel info, ¿sí? Cualquier alerta que haya del sistema lo mande a root y a user 1, y los kernel críticos que lo mande a un host remoto. ¿Tá? Acá vendría, ¿tá?, la dirección IP del host remoto. ¿Ok? Eso es más o menos cómo sería. Si yo armo todo esto para probar esto que funcione, antes que realmente para confiar si esto está funcionando correctamente, lo que hago es uso este comando, el logger. El comando logger lo que hace básicamente es poner la siguiente sintaxis. Poner logger menos P es a quién le quiero mandar yo la información, o sea, quién va a capturar de acá este mensaje. Y a continuación le pongo entre comillas, ¿sí?, el mensaje que yo quiero. Ese mensaje tendría que aparecer, ser grabado o ser desplegado en el lugar correspondiente al que yo lo mandé en el archivo este. Si eso no funciona, algo está mal. O sea, básicamente este comando lo que hace es prueba la integridad de las cosas de las líneas que yo puse acá. ¿Está claro? Por último, falta un poquito todavía, empezamos más tarde. Lo último sería también con respecto al equipo local, faltan dos cosas. Con respecto al equipo local, una cosa son los logs, es deshabilitar también las terminales que tiene Linux, que está también bastante importante, porque si no yo me voy a perder. ¿Sí? Yo tengo una gráfica y 6 consolas de texto. ¿Tá? Yo habitualmente como usuario administrador tengo la gráfica y trabajo con 4 o 5 más para probar como usuario, entro como root, hago una cantidad de cosas y después me olvido que dejé una terminal abierta como root y me fui. Entonces, para no tener esos problemas, lo mejor es tener solamente una terminal gráfica, ¿sí?, y una de texto, y listo, ¿tá?, en todos los equipos. ¿Eso cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer editando simplemente estos dos archivos. El security, ¿tá?, el LDC security, no me permite hacer login, o sea, sí me va a permitir hacer el controlar F1, F2, F3, F4, ¿está claro? Yo voy a ver el log, pero no me va a dejar hacer el login. Voy a poner usuario, contraseña, y me dice, lamentablemente no entras. ¿Tá? Access deny. Esta otra, en cambio, en el init-tab, ¿sí?, abajo hay una parte del init-tab en el cual me dice las TTI. Yo lo que hago es comento esas líneas, y cuando yo haga control F1, F2, F3, F4, no va a aparecer nada. O sea, no levanta esas terminales básicamente. ¿Sí? Ojo, no se maten todas. ¿Sí? Cuidado con eso. ¿Sí? A nivel remoto, ¿sí?, como bien dijo Enrique, nosotros tenemos el servicio SSH, ¿sí?, y lo podemos configurar de tal forma que yo puedo bloquear el acceso de root por SSH. Por más que yo tenga confianza que SSH va encriptada con claves públicas, privadas y una cantidad de cosas, ¿sí?, lo aconsejable que es editar el archivo ¿tá?, y en la línea que dice permit root login, ¿tá?, poner no. ¿Tá? De esa forma yo evito que el usuario root entre a través de SSH, ¿tá?, vía la red. Y otra cosa interesante, que esto habitualmente está bloqueado, ¿sí?, o mejor dicho, comentado, es la cantidad de intentos que hace cualquier usuario para entrar como SSH. Por default me parece que está en 6. O sea, 6 intentos puede hacer un usuario para tratar de adivinar una contraseña. Eso bájenlo a 3, ¿sí?, que es un intento bastante interesante. Ojo, no es como Microsoft que bloquea la cuenta. ¿Tá? Simplemente lo que dice es, no tiene acceso y después puedo seguir intentando. ¿Tá? O sea, no hay un registro de existir. Obviamente que todo estos intentos van a quedar definidos en los logs que yo definí antes. Entonces me va a decir, tal máquina de tal lugar está tratando de intentar entrar a usted. ¿Sí? Por eso es importante tener los logs. ¿Ok? Y esto es lo que yo le decía al principio. Y acá ya estamos terminando. Está casi. ¿Tá? Unas cosas interesantes es lo siguiente, o sea, todo el mundo acá en la GIAP estamos hablando de seguridad, antivirus, una cantidad de cosas, ¿sí? Pero nos olvidamos de cosas tan simples, ¿sí?, como esta. Un monitor que da a la ventana, o que da a las ventanas, ¿sí? Se ha visto montones, que yo tengo un bruto control de seguridad, de acceso, de toda la historia, pero tengo una terminal, ¿sí?, puesta de esta forma, así, porque el usuario mío
está por ahí, y ahí atrás pasa gente. ¿Tá? Y resulta que yo tengo acá un CRM, un CMR, ¿cómo es? Un control de SE, ¿cómo es? De base de datos y control de lo que pasa y esas cosas, ¿sí? O sea, datos de clientes importantes, cuentas de bancos y eso. Y cualquiera pasa por ahí y perfectamente puede sacar una foto, ¿tá? De los estados de cuenta de datos y capaz que dejo alguna contraseña o algún usuario particular por ahí. Otra cosa, papeles importantes sobre el escritorio. Muchas veces yo voy a un banco, ¿tá? Y pregunto algo y el chico que está al lado, que me está atendiendo, tiene papeles importantes, ¿tá? Yo le digo, che, mira, necesito tal cosa. Y él se va. Y yo perfectamente, sin hacer nada, puedo mirar y ver lo que está pasando ahí arriba, ¿tá? Ojo con eso. Otra, dejar usuarios abiertos y dejar el puesto de trabajo. Eso también pasa mucho, ¿tá? Yo dejo mi puesto de trabajo, me fui a determinado lugar, vengo, ¿sí? Y no tengo ni contraseña ni nada. O sea, cualquiera puede acceder a mi puesto de trabajo. Otra historia, dejar redes inalámbricas sin contraseñas. Esto también pasa. Sí, eso es bastante importante pasar, ¿tá? O sea, pasa habitualmente. Y cosas interesantes también, aunque sean redes inalámbricas con contraseña, ¿sí? Igual yo la puedo violar, ¿tá? Yo he visto fotos en internet en las cuales hay presentaciones de pantallas, ¿sí? En las cuales quedaron bloqueadas, ¿sí? Y Microsoft, cuando ustedes reinician el sistema, les aparece el nombre del usuario, está en la pantalla de login. O sea, lo único que tengo que saber yo qué es la contraseña. Simplemente me voy a otro lado, yo veo en la parte de abajo, en el panel de control, que tiene Wi-Fi, voy a unos metros y empiezo a probar, ¿tá? O sea, que eso tenga mucho cuidado. O sea, que la historia es particularmente, esos son los datos, ¿sí? Es, como decía la conferencia al principio, la seguridad es igual que la cadena. La cadena se corta por el eslabón más fino. Esto pasa igual. O sea, nosotros podemos tener una gran, sí, seguridad interna de usuarios y eso, pero capaz que hay alguien que tiene su password y su usuario pegada, está en el monitor, ¿tá? O sea, ojo con esas cosas, ¿sí? Como ahí dice ahora, muchas gracias preguntas, ¿sí? La idea es, si ustedes quieren, pueden hacer preguntas, ¿sí? Si nos deja el tiempo, un ratito. Dale. Okay. Preguntas, primera. Pará. Por la pregunta. Bueno, gracias. No, mira, nosotros trabajamos con servidores en la empresa y quería hacerte una pregunta. El tema de los loggers, eso de loguear algo en un servidor remoto, ¿sí? ¿Se hace en base a algún protocolo, por ejemplo SSH? Y si es así, si tengo que especificar la dirección, la ruta de la clave privada o usuario o lo que sea. No, la idea es lo siguiente. Como bien dijo Enrique, hay un software que se llama PuTTY, ¿sí? Vos lo haces a través de él y él se encarga de todo. Lo único que tenés que hacer vos en el PuTTY, que es básicamente poner la dirección IP y por qué servicio te vas a conectar, ¿tá? Si es SSH, si Telnet o otros protocolos. Y él automáticamente se encarga, ¿tá?, de validarte. ¿Qué pasa? En Linux, ojo, en Linux, cuando vos te conectás con SSH, te va a preguntar que es la primera vez que te conectás. Y te va a preguntar si querés que genere, ¿tá?, la seña encriptada. Entonces ahí te decís que sí, y él guarda en un archivo, que ahora no me acuerdo por dónde está el archivo de Linux, ¿sí?, la contraseña encriptada de ese usuario. Entonces cada vez que vos te conectás, él va contra esa contraseña, ¿tá? O sea, vos no tenés que hacer nada básicamente, ¿sí? ¿Más preguntas? Ya tengo uno. Gracias, ya agarré. Una pregunta. Tú dijiste que los logs lo puedes guardar en una máquina remota. Mi pregunta es, ¿la máquina remota puede tener un sistema operativo distinto? ¿Tiene que tener una versión? O sea, el servidor puede estar en Debian, el otro estar en SUSE, el otro estar en Red Hat, el otro estar en Windows. ¿Esa es tu pregunta? Bien, mientras sea familia Linux no hay problema, ¿tá? O sea, nunca probé de mandar los logs a un Microsoft, ¿tá? Que un Microsoft me mande los logs a mí, tampoco no tengo idea de cómo se hace en Microsoft, ¿tá? No sé, ¿sí? ¿Cómo? ¿Ah, sí? Brillante, gracias. ¿Tá? O sea, ahí se puede, ¿tá? Pero ¿y al revés podés? ¿De Linux a Microsoft? Gratis. Libre. No gratis, libre. Que es diferente. Bien, es buscar. Simplemente es huevear por ahí y hay cosas. Gracias.
¿Otra más pregunta? ¿Más? ¿No quieren llevarse pegotines? ¿Nada más? Entonces, muchas Bien. gracias. Gracias. Le agradecemos al ingeniero Enrique Abellá y a Gonzalo Albicete por esta charla.